Perfecto, entonces hoy lo que vamos a ver es acerca del aspecto logístico. ¿Cómo funciona el aspecto logístico en China? Y es algo similar en lo que se trabaja en otros países. Si por ejemplo nosotros tenemos algo por comprar en Colombia, es algo similar dentro de las regiones de China. Entonces empezamos primero, para entenderlo mejor, con Colombia. Si en Colombia, por ejemplo, vamos a suponer el caso, vamos a colocar un caso, que sean como vidrios templados. Vidrios templados son grandes, son pesados. En Colombia ya hay una fábrica, hay un proveedor que se dedica a fabricarlos. Entonces, la compra va a ser tres como láminas grandes, como unas mamparas muy grandes y pesadas. Vamos a ir viéndolo como casos para de esa forma identificarlo mucho mejor. Entonces, hay una empresa A que le está comprando a la empresa B que se encuentra en Colombia. En Colombia están fabricando estos vidrios templados que son mamparas grandes, son muy pesadas. Y el caso es el siguiente, el caso es que la empresa tiene tres mamparas grandes a ser entregadas en 60 días. ¿Esto qué significa? Hay que traer en 60 días estas tres mamparas para que estén en Lima, Perú. Entonces tenemos, claro, varias opciones. Tenemos vía marítima, vía terrestre o también vía aérea, los cuales nosotros como importadores lo que requerimos ver es qué es lo que nos conviene más. Igual, al pasar la frontera, recordar que hay un proceso de desaduanaje también regular, así como si fuese el proceso marítimo. Estamos hablando en general acerca de la importación. Entonces, si cotizamos por DHL a grandes rasgos, como ya estamos viendo en este curso introductorio, a grandes rasgos, claro, tenemos una idea que la mayor parte de lo que es aéreo trabaja mucho el tema del peso volumen, pero en sí, si es mucho peso, ya nos va a dar una idea de que va a ser caro. Viéndolo como empresarios, listo, decimos que la parte aérea sea como algo de urgencia, algo cuando ya no tengamos salida. Luego nos queda la parte marítima y la parte de terrestre, en los cuales si nos empezamos a contactar con diferentes tipos de empresas de carga, ellos normalmente ya tienen lugares en Colombia en donde solamente hay que ir a dejar la mercadería. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a tener la situación de cómo empezar a traer estos vidrios templados. Vamos a hacer una simulación para luego cómo funciona en China hasta llegar al puerto y luego cómo llega a Perú. Si vamos a traerlos desde Colombia, en este caso hay que encargarnos de que la empresa que fabrica los vidrios templados, uno, o nos dé la facilidad para enviar estos vidrios templados hasta el operador logístico o la empresa de transporte que nos envíe hasta Perú y que se encargue de toda la parte de aduanaje y desaduanaje también en la frontera. Esa es una opción. Dos, es de que haya algún tercero, una empresa, una persona, lo cual se encargue de llevar desde Colombia hasta la empresa de transporte y desde ahí empezar a llevarlo para aduanarlo y luego desaduanarlo en las fronteras correspondientes. Regularmente ya existen empresas que se encargan de todo este proceso, en los cuales se encargan de ir hasta la fábrica, hacerse la comunicación entre el operador logístico con la empresa que es la fábrica para traer toda esta materia prima y llegue hasta el operador logístico o donde se encuentre el transporte. Una vez que se empieza a juntar con otros envíos que son para Lima, lo que vamos a graficarlo es como si fuese una caja. Tanto el barco, que es un contenedor, como el transporte de carga vía terrestre, como en un tren también, es una caja. En esa caja van a entrar y si nosotros tenemos nuestros vidrios templados, nuestras mamparas grandes ahí, vamos también a la espera de que se llegue a llenar o tal vez ya está lleno o está por llenarse y ese es nuestro pedido, para de ahí recién salir a su destino. ¿Qué nos indica esto? Que claro, los costos, de acuerdo a los tiempos, también van a ser más baratos. Y ahí es donde tenemos la primera opción, que si es vía terrestre, va a venir un camión que va a traspasar por las fronteras, va a armar todo el desaduanaje y papeleo correspondiente para que cuando llegue a la frontera de Perú empiece el desaduanaje correspondiente, pagando los impuestos y todo como es debido. Esa es una opción. La otra opción es llevar estos vidrios templados o estas mamparas grandes de 200 kilos, que son entre por los tres, hasta la parte marítima, en lo cual para subir al barco o al buque también hay una empresa que se encarga de hacer todo el documento, todos los papeleos para subirlo hasta el barco, lo cual ya tenemos dos situaciones. Es importante saber esto porque estamos llevando de manera general lo que es la importación, no solamente de China, sino en general, porque en el proceso de la importación uno se va dando cuenta que al momento de combinar de diferentes proveedores, que algunos están en Brasil, algunos están en Colombia, están alrededores de donde uno se encuentra, empieza a facilitar y hacer una combinación de todas las materias primas para empezar a colocarlo en la empresa y de esa forma llegar más rápido. Porque claro, si nos ponemos a
a ver esta situación y tenemos solamente 60 días y tal vez traerlo desde China nos va a tomar algo más de tiempo, posiblemente habría que ir calculando los costos. Sobre todo porque en la situación que estamos hablando es una situación donde sí hay un contrato, hay una venta ya para una fecha. A diferencia cuando uno es proveedor. Cuando uno es proveedor, importar es mucho más sencillo porque el tiempo ya es más amplio, ya hay más espacio para que cuando se traiga no haya inconvenientes en la entrega. Claro, van a haber clientes que tal vez ya han hecho un pago adelantado, más se le da una fecha estimada cuando uno ya se coloca siendo un proveedor en el país, en Lima, en Perú o en otra parte de Perú, en lo cual ya es solamente para entregarlo. Pero si estamos trabajando cuando ya hay un contrato de por medio con otra empresa y tenemos tiempos apretados, es mejor prevenir, anticipar y ver cuál es nuestra mejor opción. Entonces ya hemos visto en estas mamparas aéreo, bajo 200 kilos, tenemos una idea de que es elevado. Tenemos también la parte terrestre que nos sale a bajo costo y tenemos la parte marítima, lo cual es igual, se requiere de un operador logístico, una empresa, una persona que se encargue de llevar las mamparas, sea tanto de la empresa como de la empresa del operador logístico, en los cuales gracias a esa persona está dirigiéndose toda la mercadería, todos los vidrios templados, todas las mamparas, se dirige hasta el puerto para luego hacer los documentos y colocarlos en el barco hasta que llegue hasta Lima, Perú, y hacer, en este caso ya vendrían directamente por el puerto del Callao, se hace el desaduanaje. Y acá es importante, empezamos la otra parte. Cuando ya llega a puerto, ya sea a puerto o ya sea a la frontera, cualquiera de los dos, vamos a ir con el tema de la frontera y en el puerto. Vamos a hacer los dos casos, puerto del Callao y la frontera. En este caso, ambos va a empezar el proceso de desaduanaje. ¿Qué quiere decir? Todos estos documentos que están bajo este producto lo que se hace es, ok, ¿qué está viniendo dentro de este contenedor, dentro de este camión? Está viniendo esto, y son de las personas esto, listo. De esa parte empiezan a ver nuestras mamparas a dónde se están dirigiendo, listo. Esta persona tiene un identificador llamado RUC, en lo cual empiezan a observar si todo el papeleo está en orden. Y de acuerdo a eso sale un canal. Se hace el pago de los impuestos previamente para que luego salga el canal, y con ese canal nos da a permitir que tenemos tres colores. Verde, en los cuales pasa, todo está bien. Está el canal naranja, en los cuales se va a requerir documentos. Y está el canal rojo, en los cuales va a parar todo el contenedor, va a parar todo el camión, porque se requiere una revisión completa. Y eso ya es netamente de las aduanas en Lima, Perú en general. Este es el procedimiento clásico. Estamos viendo de manera general para entender y tener una noción de cómo funcionan las importaciones y de eso tener unas decisiones más precisas en qué productos sí y en qué productos no. Porque suele pasar que llegamos a China o se presenta un catálogo y claro, sabemos que hay mucha novedad, mucha variedad y queremos todo, pero no empezamos a saber seleccionar o no empezamos a dimensionar que cada producto tiene tamaño diferente, peso diferente, material diferente, algunos restringidos, no restringidos. Hay muchas variedades. Hay que saber elegir qué nos vamos a dedicar. Si estamos empezando como primera importación a un negocio nuevo, es muy importante ser bien selectivo y preciso en una cartera de productos, una línea de productos que vamos a ir trabajando. Si ya es para una industria donde ya trabajamos, donde ya sabemos, donde ya conocemos, es importante hacer un estimado, un presupuesto, una forma de estimar cuánto nos va a salir, para con eso tener un dato más preciso de cuánto es nuestra inversión, para luego saber cuándo va a retornar esa inversión, en cuánto tiempo. Entonces, seguimos. A momento de que ya se hizo el desaduanaje, perfecto, la carga ya está liberada y toda esa parte, desde el puerto hasta la tienda, empresa, almacén, aquí en Lima, Perú, o en Perú, en cualquiera de sus partes, también tiene otro costo adicional que es parte del operador logístico. Entonces, si nos ponemos, para resumirlo, tenemos varios costos que están desde que se forman los documentos en el país de origen hasta el desaduanaje en el país de destino. Hay varios documentos y varios procesos que incluyen almacén, que incluyen transporte, que incluyen personas, papeleos, aduanas. Hay varios documentos, varios procesos y personas e empresas involucradas para que esas mamparas lleguen de puerta a puerta. Hasta ahí tenemos un ejemplo en lo cual sería acá en Lima, Perú. Entonces vamos a irnos, con este mismo ejemplo, nos vamos a ir hasta China. Estando en China, China es inmensamente grande. Es tan amplio en los cuales hay que dimensionar en dónde se encuentra nuestro proveedor, en dónde está nuestro fabricante. Entonces, China, tenemos los puertos que están directamente en la parte del límite, donde es lo que se trabaja, porque en este caso estamos tocando directamente para Latinoamérica, para Perú, todo ese límite
que va directamente en contacto con el océano va hacia Latinoamérica. Claro, tenemos el otro lado de China, lo cual involucra todo tema terrestre, vías tren, vía aérea también, que va todo hacia el lado de Medio Oriente, que eso es otro tema que luego abordaremos. Nos vamos a centrar solamente en lo que viene para Latinoamérica. Entonces, ¿cómo funciona? Es importante saber que, claro, tenemos las ciudades más principales que están en el límite y más conocidas, como tenemos la ciudad de Cantón, las ciudades como Hong Kong, como puertos principales, las ciudades como Ningbo, donde también son puertos principales, el puerto de Shanghai y los puertos más que ya todos conocemos. Todos estos puertos sí son muy conocidos y, claro, es debido al movimiento, que todo lo que pasa en China, al fondo, al medio y casi pegado a la costa, todo eso va dirigido hacia los puertos para que a partir de ahí las fábricas ya empiecen a hacer sus envíos. Entonces, primero que hay que hacer es identificar en dónde se encuentra. Claro, la primera situación que va a ser, listo, me voy a la feria, contacto con el fabricante o el proveedor, me da los precios, hago mi estimado, me gusta, genial, ¿dónde está su fábrica? Y empezamos a sondear eso, porque vamos a ver que todos tienen lo mismo, que todos tienen algo similar, que la feria, como cualquier feria a nivel internacional, todas están uno al lado del otro. ¿Qué significa? Que claro, todos van a tener el mismo precio porque dentro de China los costos logísticos de transporte, como ya lo hemos visto en Colombia, son muy económicos porque, como economista se los digo, a nivel país han invertido mucho en todas sus carreteras. ¿Esto qué significa? Es muy fácil ir de una ciudad a otra. Es muy fácil ir en tren de una ciudad a otra, tanto que un pasaje en tren o en avión llega a ser casi igual de muy accesible para todos. ¿Y qué pasa? Es que China ha invertido tanto en como país y se ha elevado tanto económicamente que, claro, los costos logísticos internos son muy económicos. Pero acá es un tema de tiempo adicional del tema económico. Entonces, si nuestra fábrica se encuentra en el medio, habrá que cuando termine su producción, sea 60 días, 15 días, 20 días, 30 días, 90 días, dependiendo del producto que se esté comprando, luego todo eso llega hasta el puerto para empezar el aduanaje, poner los documentos, para ingresarlo al barco y ahí recién empieza todo el proceso para dirigirse hasta Latinoamérica. Entonces, como ya hemos visto, si es que nos estamos yendo a la feria de Cantón o a cualquier otra feria que regularmente se hacen en la parte de la costa, las más conocidas, porque en sí en China hay ferias todo el año. Si uno va en cualquier momento del año, siempre van a ver. Pero para caso práctico lo vamos a poner la feria de Cantón. Listo, ya tienes tu fabricante que está que está en Cantón, ya lo encontraste en la feria. Ya empezaste a localizar que uno está en el medio, otro está en la costa, otro está al sur, otro está al norte, dependiendo de la industria. Hay industrias que sí están localizadas en un solo lugar y sí, es mucho más fácil, más accesible. Pero acá hay un tema muy importante que hay que abordar. En cuestión de tiempos hay que ver cuál es el que más nos conviene. Y claro, normalmente si es que vamos a cargarlo todo en un contenedor, a veces el contenedor, como usted siendo el dueño de esta parte, de toda esa caja, como ya lo hemos visto en el ejemplo anterior, en esa caja usted seguramente va a decir, listo, medio contenedor para este producto, o estos productos, o estas variedades, o estos tamaños. Y la otra mitad, tal vez, con otro producto que usted llega a incluir. ¿Qué quiere decir esto? Que es usted en esa caja grande lo que hay que dimensionar qué es lo que se va a llegar a hacer el envío. Si es que en su industria sí se requiere que sea contenedor completo, bien, recordemos que en las ferias, las ferias dan la mayoría de veces ventas solamente por contenedor cerrado o de un contenedor a 3 o hasta 10. Son cantidades muy grandes que para Latinoamérica aún no estamos en ese nivel de comercio y estamos en el camino que sí. A medida que ahora estamos en Latinoamérica abriendo más empresas, hay más movimiento, uno de los videos por los cuales también para impulsar todo este movimiento es mi objetivo brindarles la información, es de que claro, así como la India pide, por ejemplo, lo que me ha pasado es, me siento con una persona y mientras tal vez yo estoy pidiendo 1 o 2 contenedores de tela de jean de 1, 2 o 3 tipos, en la India se está llevando 20 a 30 y tal vez de 1 o 2 tipos nada más. Y es que la cantidad de personas que se dirige a la industria como la India empieza a ver esto. Entonces, a manera de ejemplo, entre 1 o 3 vamos a llevarlo ahora para que fuese el tuyo, que estamos poniéndolo como ejemplo. En esta caja vamos a ir viendo, claro, si estos contenedores van a llegar a entrar, tenemos varias estrategias adicionales también, por eso nos vamos a expandir más, en los cuales la primera importación, listo, se va a aduanar, va al puerto, se empieza todos los documentos, se carga, va hasta el Callao, vamos a agilizar todo este tema, vamos a hacerlo a manera de resumen, llega hasta el Callao y en el Callao empieza el desaduanaje. En el desaduanaje lo que pasa es que hay una empresa que se encarga de hacer todo el documento para el desaduanaje y luego va directamente al almacén, que ya es lo que estamos viendo en ventanilla, donde se localiza y empieza todo el tema del papeleo.
Si hay que revisión, se hace una revisión, y si no, si ya es verde, listo, solamente sale y va directo al almacén o a la empresa. Entonces, lo más importante, por eso estamos haciendo manera de resumen todo esto, porque es bastante información, es que si ya manejamos parte de las importaciones, nos empezamos a dar cuenta que, claro, hay varias formas de trabajar con China. Significa de que no va a ser un contenedor, un desengranaje y hasta ver hasta el próximo año, no. Posiblemente si uno ya empieza, como ya hemos visto al inicio, a enfocarse en las ventas, uno empieza a ver hacia dónde va el futuro del negocio, dónde va la empresa. Si uno ya está bajando costos y reduce algo más, listo, en la empresa dónde está siendo reinvertido eso para que empiece a generarse más y vuelta a la recompra. ¿Qué quiere decir eso? Que ya cuando hay experiencia, lo que yo les digo es, con las empresas logísticas, con las mismas navieras, hay unas opciones de hacer contratos de tantos contenedores al mes. Esto es algo más profundo logístico, no vamos a ir mucho de profundidad, pero solamente para entenderlo. Esto va a reducir más aún sus costos. ¿Qué quiere decir? Que inclusive ya con todo este orden, los detalles, ya se está armando proveedores con quien trabajar, es saber enfocarnos bien. Soy muy partidario de que listo, vamos a China, cogemos 3, 4, 5, 6 proveedores y trabajamos. Si vamos a empezar a buscar proveedores por todos lados, nos va a tomar algo de tiempo para establecerlo, pero es más importante empezar a trabajar ya con los que ya dieron seguridad, ya está, hay un orden, ya conoce el producto, ya conocen a los dueños, ya se sabe cómo trabajar y enfocarnos en la venta. De esa manera la importación, una vez que llega con la empresa logística, se puede armar fletes a un precio especial en los cuales va a reducir aún más y eso va a permitir tener un precio más competitivo, o si es para un uso propio, sea para una construcción o sea para el uso propio como materia prima, va a reducir muchísimos costos. Estamos usando la parte logística de manera estratégica y eso es lo que nos va a permitir tener una mayor rapidez en las importaciones. La Feria de Cantón, como ya lo he mencionado, es más que todo, tengo la impresión que es para novedades, para saber qué es lo nuevo. La Feria de Cantón se reúne todas las novedades que están pasando en diferentes partes del mundo y que los chinos y las empresas chinas lo que hacen es ir y empezar a mostrar que ellos también tienen la opción de hacerlo. Y ahí es donde todos llegamos a la Feria de Cantón y nos damos cuenta que el chino también tiene la opción de hacerlo y ahí empezamos la compra. Es muy importante saber que si uno va de una industria, aún así, claro, la Feria de Cantón es muy grande, es importante primero, la recomendación es ir a lo que va de la industria. Que el 80% de la Feria de Cantón sea para la industria de uno más y el otro 20% que sea así para ver otras novedades, algo similar a la industria, tener nuevos contactos, nuevos proveedores y demás. Entonces hay que viajar siempre, no necesariamente, simplemente por experiencia se lo digo que a veces hasta también ya es cansado, pero sí hacer visitas periódicas que sean exclusivamente para establecer nuevos contactos, saber cuál es la novedad y estar en contacto con China para con eso saber de qué manera ir sumando al negocio novedades. Algo nuevo de la industria, algo nuevo con los proveedores, una nueva forma de hacer, un nuevo material, un nuevo color inclusive, para que acá en Lima, Perú, que estamos poniendo como ejemplo, si es que en algún momento me pasó, hay un señor que traía las partes de las puertas de garaje que vienen como unos bloques, hay unos bloques que son desplegables, que está la puerta del garaje y empieza a ser desplegable de esta manera, que ya no se abren como antes en bloque, sino que empiezan a enrollarse. Ya, ese color específicamente había acá en Perú, que ya hay empresas que el color exclusivamente de la fábrica de China ya han sido patentados. Entonces, ¿qué nos muestra este proceso logístico? Que hay que saber ser eficiente con lo que estamos haciendo para luego enfocarlo en la empresa en China. Esa es la visión que como recomendación damos. Enfocarse en Lima, Perú, como empresa para ver de qué forma estratégica aprovechar estas novedades que vienen en China. Recordemos que el público y mundo que pasa en China es muy diferente al mercado y público e industria peruano. Por eso es importante focalizarnos acá, entender las novedades y aún así seguir sobresaliendo en la industria. Empezar a saber cómo se está manejando la velocidad del mercado, cada cuánto se está cambiando, para eso tener una rotación de esto. ¿Por qué lo digo que es muy importante ser eficientes en la parte logística? Porque acá pasa algo bien interesante, que si uno no está midiendo bien sus tiempos y uno hace una importación que ya es muy tarde, el mismo mercado o los competidores ya ganan en tiempo. ¿Qué significa? Ha pasado que personas lo que normalmente se trabaja Navidad, a veces es con un año de anticipación. Ya se hacen las compras, ya se programa, los fletes salen muy acomodados, pero hay personas que esperan a veces hasta octubre o noviembre cuando ya es muy tarde. Los fletes están muy altos debido a la demanda que hay, porque hay demasiado movimiento de contenedores y ya se arma como un tráfico. Y ese tráfico, obviamente, porque no hay tanta disponibilidad, empieza a subir el precio.
¿Qué nos muestra esto? En que si uno no empieza a medir bien sus tiempos de manera anticipada con todos los productos que uno va a trabajar, ¿qué va a pasar? Que va a llegar el momento que cuando se quiera vender o el precio está muy alto o ya el mercado está copado. Y ahí es más difícil de vender o hasta a veces la mercadería se llega a quedar o la venta es mucho más lenta. Entonces la ganancia empieza a disminuir y las opciones de volver a importar se vuelven más difíciles. Y ese es uno de los aprendizajes que he visto, que claro, como es un país lejos, es otra cultura, es otro tipo de forma de hacer negocios, las personas son mucho más ágiles al momento de hacer los negocios allá porque saben, no están mucho viendo el tema del papeleo, lo que sí ellos son, hacemos negocio rápido y seguimos con el siguiente. Y eso es lo que a veces nos limita si es que no nos damos cuenta con anticipación y aprovechamos todo esto, como la información de estos videos, que por eso los estoy brindando, para empezar a agilizar. Y eso, esa manera que vamos a tocar con las importaciones del barco, con las importaciones terrestres. En China existen muchas facilidades a nivel internas para el transporte terrestre. En China existen varias empresas que inclusive hasta con una aplicación, si es que hoy se hace la compra y no se requiere que sea todo un contenedor, tal vez es un camión sencillo, así como regularmente en Lima, Perú pedimos un Uber o un InDrive para un taxi que nos lleve de un lado a otro, asimismo también ya hay aplicaciones en China en las cuales se pide el camión y los empiezan ya a traer. Entonces nosotros como empresa lo que hacemos es, al tener nuestro almacén, solamente las personas empiezan a derivar todo eso para empezar a colocarlo dentro de nuestro contenedor o en el contenedor del mismo cliente que va a empezar a enviar su carga hasta Lima, Perú. Entonces, ahora vamos a ver la parte que es aérea. ¿Cómo se maneja la parte aérea? Es algo muy interesante porque la parte aérea es algo más delicado. Ya no vamos a hablar de cantidades de piezas muy grandes, a menos que sea una pieza muy esencial, como motores, moldes, algo que sí son pesados, pero son piezas importantes dentro de la empresa o del negocio, en los cuales ahí sí se requiere una buena inversión por un tema de tiempo. En la parte aérea manejamos bastante lo que es el tiempo de 1 a 2 semanas, dependiendo de qué rubro nos encontramos. Lo que regularmente más experiencia he tenido es en el tema de la tecnología o en el tema de, por ejemplo, la bisutería. Vamos a tomarlos estos dos ejemplos para no ampliarnos mucho. La bisutería son productos pequeños que no pesan tanto, dependiendo si vienen en juego o vienen solos, que son como piedritas, son piedras diminutas, que están acumuladas en cajas, en sacos o en bolsas, debidamente cubiertas y son puestas en unas cajas. Si tenemos unas 10 cajas, esas 10 cajas son cotizadas a manera de peso-volumen a través de los diferentes couriers que tenemos. En China tenemos, así como en Lima, Perú, tenemos muchos couriers disponibles, como es Olva, como es Shalom, como todas las empresas que están disponibles hasta a 3, 4, 5 cuadras de donde nos encontramos. Así mismo es en China. Lo que hacen es, entonces lo que hacemos es, toda la orden de nuestro cliente es lo colocamos en estas cajas, lo embalamos bien, lo protegemos bien, lo colocamos en nombre del cliente, todos los datos que tiene que ir dentro de la caja, con todos sus documentos respectivos, y de acuerdo a la velocidad y de acuerdo a la disponibilidad de los couriers, tenemos DHL, FedEx, UPS, diferentes tipos de empresas en los cuales van a ser enviados a Lima, Perú. ¿Esto qué significa? Que al momento que ya tenemos todos estos productos, también hay opción de combinarlos con otros. Entonces, si tenemos 5 cajas de uno, lo combinamos con 10 cajas de otro, o si tenemos 50 cajas en total, una parte tal vez son accesorios de teléfono y la otra parte son bisutería. Al combinar todo esto, tenemos 50 cajas en las cuales hay en algún momento el peso-volumen, también hay tablas, que estas tablas a partir de un peso-volumen más alto, tenemos el acceso a un precio que ya son fletes aéreos de carga. Ya no son enviados por courieres, a veces son enviados ya no son enviados por courier, sino son enviados por empresas de transporte de carga aéreos, que son lo que se dice así como si fuese de un puerto a un puerto, así como enviar por moto de una puerta a otra puerta, así mismo va a ser desde el aeropuerto de China hasta el aeropuerto acá de Lima, Perú. ¿Y qué es lo que va a pasar en cada puerto? Se va a hacer su documento y su aduanaje y su desaduanaje respectivo, para que luego sea recogido, o sea enviado por courier, o sea recogido o enviado por una empresa de carga, y eso luego lo va a llevar hasta su almacén, empresa, negocio, a su destino, y el cual ya va a empezar a hacer la venta de estos productos. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta aquí a manera logística? Que estamos manejando el tema aéreo. El tema aéreo, si es que empezamos a manejarlo de 1 a 2 semanas, nuestra empresa es importante que empiece a moverse, es importante que empiece a vender, porque 2 semanas se pasan volando, entre que se embala, se hace el envío, se compra la mercadería, se hace el aduanaje y ya se está enviando. Eso es importante ya en la empresa ir promocionándolo e ir vendiéndolo e ir ya teniéndolo con las personas respectivas
para que eso una vez que llegue ya esté vendiéndose. Porque negocios como la tecnología, la ropa, la bisutería, son industrias que cambian muy rápido. Si uno no toma las precauciones debidas a la velocidad de la industria, posiblemente se llega uno a quedar con mercadería y ahí es el problema. Porque una vez que uno se queda con esa mercadería, empiezan a haber costos logísticos como inventarios, almacén. Ese es para ya profundizar en otro tema. Ahora lo estamos viendo de manera general. Entonces, igual que en la feria, así también en China existen mercados, proveedores o lugares donde uno va, compra y tiene un precio accesible de esa marca, de ese proveedor, sea con marca o sin marca, o si sea con una marca propia. Se hace la compra, se hace el embalaje, se hace el documento y se envía. Y una vez que se envía, ya llega y se hace todo el desarrollo. Entonces, hemos visto tanto la parte aérea, la parte marítima y la parte terrestre, cómo funcionan en China. Esta parte logística es lo que nos va a dar una idea de cómo está viniendo desde China toda esta... Nos va a dar una idea cómo está viniendo desde China todos estos productos para nosotros ir midiendo en la industria que nos encontramos de qué manera empezamos a rotar más el producto. Con mayor rotación de producto tenemos mejor movimiento de nuestro negocio, y si nuestro negocio, nuestra empresa, nuestra corporación empieza a ver más movilidad, empieza a moverse mejor en el mercado y tener una posición más ventajosa frente a los competidores. Entonces, muy importante es entender de que China no es solamente importar, no es solamente el precio, hay que tener varios aspectos en conjunto para tomar la decisión correcta. Y por eso facilitamos esta información, porque al tener una idea general ya estás teniendo una idea si es que quieres hacer tu primera importación, si es que vas a viajar a China, o si es que en algún momento ya te he llevado a alguna fábrica o te estoy llevando a alguna fábrica para ver el fabricante. Es importante que todo esto ya lo tengas en cuenta para empezar a tener unas decisiones dentro de tu empresa y empezar a agilizar el negocio. Con esta información, mi propósito es de que llegues a que todas esas personas que ya han empezado y han tenido algunos que otros errores, en estos videos te los estoy dando ya a manera de solución. Por eso es importante saber manejar la importación de manera integral, saber de que la importación sí va a reducir costos, va a haber variedad, va a haber novedad, pero ahora que ya lo tienes, ¿cómo lo vas a llegar a manejar dentro del mercado de la